En esta última sección vamos a ver cómo se puede utilizar Origin para obtener parámetros estadísticos de nuestros resultados experimentales. En principio, el propio análisis de regresión o ajuste por mínimos cuadrados que hemos visto antes ya es un análisis estadístico. Aquí vamos a ver cosas más relacionadas con cálculo de medias, de distribuciones, de parámetros de distribución, etcétera, que normalmente se saben también hacer en Excel, pero desde luego Origin también nos permite calcularlos. Para tener datos sobre los que trabajar, he cogido un fichero que es este que se llama datos laboratorio y que tenéis, con el nombre datos laboratorio 1 en el fichero de datos correspondiente, cuyo enlace viene en esta serie que acompaña a esta serie de vídeos. Entonces, a partir de aquí lo que se recoge son datos de una de las prácticas de informática aplicada a la química, donde midiendo la presión de vapor se han calculado la entalpía de vaporización del agua para una serie de experimentos de alumnos que han mandado sus resultados y que están aquí transcritos tal como me los mandaron hace unos años. Entonces tenemos valores con distinto número de decimales según cada uno como los mandó y así sucesivamente. Fijaos que solo los he puesto como columna I, he borrado la columna X, puesto que en el fondo aquí X no vale, el índice de fila correspondería al estudiante correspondiente, me da igual quién ha sido en este caso, simplemente pues tenemos los resultados de 20 estudiantes con los valores que cada uno de ellos proporcionó de esta práctica de laboratorio. Si todos ellos estuvieran igual de bien, pues la forma normalmente de expresar los resultados sería hacer una estadística, calcular el valor medio y si acaso pues aprovechar la información de todos ellos para ver la estadística obtenida, el error de la media o la anchura de la distribución, una serie de cosas. ¿Cómo hace eso Origin? Pues fijaos que tiene aquí una opción de estadística. Entonces normalmente vamos a coger la columna correspondiente, la marco entera o en su defecto puedo seleccionar un conjunto de valores, me da igual. Por ahora vamos a marcar la columna entera, nos vamos a estadística y voy a ir a la opción que llama estadística descriptiva. Puesto que los datos los tenemos en una columna, voy a hacer estadística descriptiva por columna, se podría hacer en fila si los tuviera en horizontal, le doy a Open Dialog y a partir de ahí me sale el menú parecido a los que ya hemos visto, donde primero están los datos correspondientes, no me da intervalo porque al final los he cogido todos y lo más importante serán las cantidades que quiero calcular. Por defecto está el número total de datos, está la media y su desviación estándar. Yo recomiendo activar cuánto vale el estándar error, el error estándar de la media, porque normalmente pondremos la media más menos su error estándar, la desviación es un concepto de toda la distribución, la media tiene su error, pero también lo que se llaman los CI, en inglés serían los intervalos de confianza, al 95% por debajo y por encima del valor de la media, con lo cual estos dos los voy a activar también. Podemos activar también la varianza u otros parámetros estadísticos que probablemente hayáis oído alguna vez, que tienen que ver con la asimetría de la función de distribución o con otra serie de cosas. Incluso dentro aquí de los cuantiles que llama, pues también podemos obtener alguno más. Por defecto viene el valor mínimo, el valor máximo, la mediana y tenemos otra serie de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, la salida por defecto la tenemos que nos va a crear aquí otras pestañas, pero se podría hacer otro tipo de cosas. El control podríamos meter factores de ponderación si tuviéramos errores en distintas medidas o algo. Por ahora voy a suponer que todos los datos han salido del mismo sitio. Cuando le doy al OK, vemos que automáticamente me ha creado aquí los resultados. Digo que me los enseñe y automáticamente me encuentro con los resultados en las dos pestañas. Son los mismos expresados de distinta manera. El número total de datos, 20 como habíamos visto, la media, la desviación estándar de la distribución, el error de la media. Si nos fiáramos de esto, diríamos que el resultado, pues si el error estándar de la media es 2, esto lo redondeamos a las unidades, diríamos que es 43 más menos 2 kilojulios mol como entalpía de vaporización media del agua en el grupo de 20 estudiantes que ha proporcionado los datos. Los intervalos de confianza, a diferencia de Excel que me dice la amplitud de ese intervalo, lo que pondríamos en el más menos, igual que el error estándar, aquí me dice cuánto es la media menos esa amplitud y la media más esa amplitud, que es una forma de decir que mi intervalo de confianza está entre 38 y 47,4.
que me está diciendo pues que aproximadamente 42,7 menos 38 tiene que ser el mismo número que 47,37 menos 42, que sería la amplitud por encima y por debajo. Tengo la varianza, la suma de datos, el mínimo, el máximo, la mediana correspondiente. Lo mismo tengo aquí, pero expresado como columnas, lo cual en un momento dado, si luego tengo que operar con ellas, pues podría marcarlas y, como hemos visto en el tratamiento de hojas de datos, introducirlas en cálculos dentro de otras hojas o donde fuera. Bueno, por defecto esto nos viene en modo manual. Voy a dejarlo en modo auto porque vamos un poco a tocar ahora los parámetros y así vemos cómo se van cambiando en tiempo real. Fijaos que aquí he hecho una cosa que desde mi punto de vista no es correcta y he calculado la media de todos los datos sin fijarme primero si es legítimo hacer esa media. Es decir, uno promedia cosas que en principio están fluctuando alrededor de un valor medio, no cosas que tienen una tendencia, no cosas que tienen un comportamiento que no es estable. Es decir, que la idea aquí es que mida cuando mida o mida quien mida, aproximadamente tengo que obtener lo mismo. Pero en realidad no lo he comprobado. Hay muchas formas de comprobarlo. Una muy fácil sería directamente con los datos, como tengo aquí marcados, me voy a plot y los digo que los represente. Fijaos que como no tiene X, solo tiene Y, como X utiliza los números de la fila, los números que tengo aquí, que en el fondo me vale. Solo quiero ver si los datos más o menos son ruido, oscilaciones aleatorias alrededor de un valor constante, o alguno, por lo que sea, está mal medido, está mal copiado, etcétera, se desvía. Y aquí efectivamente veo que hay uno que se desvía de todos los demás. Hombre, en función de esto también podríamos pensar que alguno se va un poco más, pero desde luego como se va este es muy notorio. Hay otra forma de evaluar esto, que es pensar directamente en la distribución de los datos. La distribución de los datos me dice cómo se distribuyen los datos, cuántos hay alrededor de 50 o de 45 o de 40 o de 4, como tenemos aquí. Eso normalmente se representa mediante lo que se llama un histograma, y aquí en estadística, en estadística descriptiva lo tenemos dentro de lo que llama el contador de frecuencias. El contador de frecuencias hace eso, me cuenta la frecuencia con que aparecen números en un cierto intervalo de valores de la propiedad que sea, en este caso la entalpía de vaporización. Si me voy al Open Dialog, pues entonces veo que el valor mínimo lo ajusta entre 0 y 60, lo cual pues un poco es el valor más pequeño y el más grande que ha encontrado, y lo que va a hacer es clasificarlos en una serie de bins, de cajitas si queréis, intervalos, que corresponderían, pues si va de anchura a 10, que es lo que tenemos aquí por defecto, me daría cuántos casos hay entre 0 y 10, cuántos entre 10 y 20, cuántos entre 20 y 30, y así hasta el último, cuántos entre 50 y 60. ¿De acuerdo? Al final, si yo le doy al OK, me dan aquí los casos, me dice como X, pues entre 0 y 10 el valor medio 5, entre 10 y 20 el valor medio 15 y así sucesivamente, y me dice cuántos hay aquí. O sea que si yo represento mi contador frente a algo que me representa los valores de cada centro de cada cajita, como un histograma, lo que voy a hacer es irme, normalmente estos se representan como diagramas de barras, como columnas, ¿vale? Entonces, si hago eso, pues diría, pues la mayor parte de los datos los tengo entre 40 y 50, tengo unos pocos, veis que cuando dejo encima me dice que hay 2 en total, contador 2 que tenemos aquí, en este caso 17 de los datos están entre 40 y 50 y un dato está entre 0 y 10. Probablemente este está mal copiado en un momento dado, ¿vale? Fijaos que podría ser un poco más específico si marco en el candado, le doy al cambio de parámetros y digo no me fío para nada, yo los que me fío estarán entre 40 y 60, pues desactivo esto, le digo que aquí me ponga que estén entre 40 y 60, él automáticamente reduce el tamaño de la cajita, si le doy al OK me lo recalcula todo y veis que el dibujo ahora me sale, no es que aquí el punto haya desaparecido, es que no me lo ha calculado, de hecho le voy a dar control R y desde 40 a esto pues tendría mis datos que efectivamente todavía puedo pensar que aquí se habían terminado, que este último es un poco más grande, pero tengo aproximadamente distribuidos en el mismo punto y quizá el más grande se vaya también, que está en la fila 8 y centrado pues alrededor del 55. Si voy a mis datos originales, pues la fila
Claramente tendría este, y probablemente el de alrededor del 55 sería este que tenemos por aquí, que está un poco más separado de los que tenemos aquí, que en el fondo serán estos que están un poco más bajos, más unidos a la distribución. A partir de ahí, pues yo diría, bueno, pues entonces el cálculo que he hecho de la media y todo lo demás que teníamos por aquí no está bien hecho. No está bien hecho porque he incluido datos que no tenía que incluir, desde luego este, quizá incluso este también. Voy a quitar la leyenda, que como siempre no me dice nada que no tenga en el eje. ¿Qué hacemos? Esto ya lo hemos comentado, también vimos en los ajustes que a algún punto se podía ir un poco de mi comportamiento lineal, en aquel caso del comportamiento de la mayoría de los puntos. Pues aquí el comportamiento de la mayoría de los puntos es oscilaciones alrededor de un valor medio, pero este claramente está mal. Y como comentábamos, más que borrarlo, quitarlo de en medio, podemos utilizar la herramienta de enmascarar los datos. Así que si yo activo enmascarar, fijaos que aquí tengo mis 20 puntos todavía, pero para eso lo he puesto en modo automático. Fijaos aquí que tenía 42,7 con un error de más menos 2, o sea, habíamos dicho 43 más menos 2. Si yo enmascaro este punto, veis que aquí tarda un momento, pero ya tengo 19 y ahora tengo 44,8 más menos 0,8. O sea que efectivamente me ha reducido muchísimo el error al eliminar este punto. Si elimino también este, que es el otro que me salía allá arriba, pues en principio todavía el error se reduce un poco más y aquilataría un poco más mis resultados. Aunque ya os digo, este es un poco más discutible, puesto que el resultado que teníamos aquí pues tampoco estaba tan separado respecto al comportamiento general. Que conste que al haberlo quitado, si yo aquí le digo que recalcule los datos, veis que también desaparece, porque ese dato estaba suprimido, y si estaba suprimido, en el fondo lo tiene ya marcado aquí y aquí para no tenerlo en cuenta en ninguno de los análisis estadísticos, con lo cual no lo ha incluido en la media, pero tampoco lo ha incluido en el histograma que calculábamos ahí y que me daría la función de distribución correspondiente. Así que desde ese punto de vista, yo tendría que, si tengo que expresar el resultado, o bien utilizo el error estándar de la media y diría que ahora es 44,3 más menos 0,7 kilojulios mol, o bien si utilizo los intervalos de confianza, que es una cosa un poco más precisa, sobre todo cuando el número de puntos no es tan grande, pues entonces tendría que ver un poco cuál es la diferencia entre cualquiera de estos dos puntos y la media. Pues me va a salir, aquí tengo 42,8, 44,2 del orden de 1,4, que es más o menos lo que tengo. O sea, si redondeo a 1, pues entonces se escribiría como 44 más menos 1. Y de esa forma tendría el análisis correspondiente.